poder estar aquí y poder ser portador de la palabra. Es un honor y un privilegio muy, muy grande. El hermano Humberto me decía, ¿estás nervioso? Claro, predicar la palabra de Dios es una gran responsabilidad enorme. Podemos hacer el cambio de los micrófonos, quitarle el mute al hermano Humberto para poder trabajar con este y trabajamos aparte. ¿Qué tal si un momentito? Ahí ya está un poquito mejor, ya. Quisiera invitarle a que se ponga de pie, por favor, y estábamos nosotros adorando al Señor. Estamos aportando un poquitico nuestro grano de arena con las alabanzas y las canciones. ¿Se gozó usted esta mañana? Qué bonito es poder adorar y alabar al Señor. La Escritura nos dice, entrad por sus puertas con acciones de gracias. Así que, ¿qué tal si usted levanta sus manos un momentico, cierra sus ojos y cantamos de pronto esa canción que estábamos ahora ministrando al Señor, que decía, el coro que estábamos cantando tan bonito, que decía, poderoso? ¿Recuerda? ¿Cómo dice esa parte del coro que decía? Poderoso, en majestad de imperio, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Y cuando abre su boca, es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Un gran arco iris. Un gran arco iris corona su ser. Ese es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Vamos a decirlo. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Solo la iglesia lo va a decir. Poderoso, en majestad y reino. En potestad de imperio, poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso, poderoso. Hoy te decimos, Señor, poderoso.
Te adoramos, Jesús. En esta mañana rendimos nuestra vida delante de ti para decirte que solo tú eres digno de recibir la gloria. No somos nosotros, Señor. No somos nosotros. Es a ti, Señor, la majestad, el imperio, el señorío. Te damos gracias porque atiendes nuestras humildes oraciones. Te damos gracias porque no nos desamparas, porque tú cuidas desde que nos levantamos en la mañana hasta que volvemos a casa. Tú proteges nuestras vidas, Señor. Tú provees para nuestras necesidades. Tú secas nuestras lágrimas, Señor. No estamos solos. Señor, sabemos que tu oído, Señor, siempre está atendiendo a tus hijos. Y nosotros con todo nuestro corazón te honramos y te adoramos y te bendecimos, porque solamente a ti te pertenece el honor, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Y antes de sentarse, le invito a que con una manera muy respetuosa abrace a la persona que está a su lado, bendígalo en esta mañana, dígale que el Señor te bendiga, abrácele. Saludamos a los hermanos que a través del Facebook, a través de las redes sociales también están atentos a lo que pasa aquí en el Centro Bíblico Internacional en la ciudad de Kendall, en la Florida. Nos gozamos al poder compartir la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Tome su asiento, por favor, y quisiera invitarle a que contemplara una partecita. Me siento muy honrado del privilegio que el Señor me dio en los meses de julio y principios de agosto de poder visitar el viejo continente. Y había muchas expectativas, una sorpresa nos esperaba allí de ir a Francia, de poder haber ido a Francia. Y cuando llegamos a esta parte, mi corazón se agitaba porque una cosa es ver lo que a uno le enseñaron en la historia, en la filosofía, en la teología, y caminar en París, donde estuvo Erasmo de Rotterdam, donde estuvo Voltaire, donde estuvo Rousseau, donde hubo grandes reformadores como Calvino. Entonces uno dice, wow, es algo que el corazón palpita. Y llegamos a este museo, el museo famosísimo, el Museo del Louvre, donde pudimos compartir allí en esta hermosa ciudad. Y voy a utilizar esto como introducción porque en este museo hay obras invaluables, son de gran valor lo que tienen y lo ha aportado a la cultura, en la escultura, en la pintura. Y estuvimos con una pareja que formamos en Bogotá como líderes, llegaron a la iglesia como bebecitos, los formamos como líderes y hasta allí los soltamos, pero el Señor siguió haciendo su trabajo. Hoy en día son pastores en España, tienen un ministerio muy bonito con su familia. Y con ellos, aunque ellos habían ya ido a París, no habían ido al Museo Louvre. Y John Jairo, quien está ahí, como muchas personas, quería conocer una obra muy famosa que tiene el nombre de la Mona Lisa. Muchos han podido ver lo que es, o lo han podido contemplar en las diferentes artes. Ya estamos ahí entrando al Museo Louvre. Esa es una perspectiva de lo que es en la noche. Y allí usted está viendo entonces ya la famosa Gioconda, la mona que significa señora, la Mona Lisa. Pero me llama la atención es que mucha gente corre rápidamente, quiere llegar rápido donde está la Mona Lisa. Y cuando usted llega al Museo Louvre, son 3 pabellones inmensos. Dicen que para poderlo conocer toca invertir 2 días. Pero la gran mayoría de las personas van a conocer la Mona Lisa, pintada por Da Vinci. Y pues claro, nosotros dijimos, entre todos estos módulos, ¿cuál es el de la Mona Lisa? No, que este. Entonces entramos primero a este. Y la gente va corriendo y pregunta, ¿dónde está la Mona Lisa? ¿Dónde está la Mona Lisa? Y resulta que van pasando rápidamente y se pierden obras maravillosas como esta. Esta obra es conocidísima, es una obra muy famosa, es pintada por Delacroix. La libertad guiando al pueblo. Yo cuando niño veía esa pintura
y a mí me llamaba la atención y yo me quedé contemplando y mientras el grupo caminaba, ellos siempre me tenían que esperar. Yo tomaba fotos y yo miraba porque es que para mí eso estaba tomando vida, todo lo que yo había aprendido por tanto tiempo se estaba volviendo. Ellos me tenían que esperar. ¿Dónde está el pastor? Allá está, el que se quedaba. Pero ellos rápidamente querían visitar y conocer la Mona Lisa. Pasaron por delante de esta gran odalisca. Y antes, el salón antes de la Mona Lisa, me encuentro con este cuadro, que me llamó la atención. Es un libro, es un cuadro pintado por Francesco Raviolini. Y en ese cuadro, usted está contemplando allí, en la cruz, ¿quién estaría ahí? Jesucristo, muy bien. Y a la base de la cruz están tres personajes. Una de ellas, ¿quién es? ¿Quién estaba al lado de la cruz cuando estaba siendo crucificado el Señor? María. Está María a los pies de la cruz. Y también estaba otra persona. ¿Quién era el que estaría al lado de allí? Juan, el amigo. El que el Señor le dice: madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Y hay un tercer personaje allí que me llama la atención. ¿Por qué lo colocan allí? ¿Por qué Raviolini lo pintó y lo puso ahí? ¿Sabe quién es ese tercer personaje que está ahí en la base? No, nada más y nada menos que Job. Un personaje del Antiguo Testamento está ahí, y así se llama este cuadro: la crucifixión con la Virgen María, con San Juan y el santo Job a los pies de cruz. Así se llama este cuadro. Creo que me toca apuntar allí. Así se llama, esa es la descripción que tiene allí. Y entonces, pues sí, yo iba a conocer la Mona Lisa, pero yo estaba dando la vuelta. ¿Qué hace Job ahí en la cruz? ¿Qué hace Job? Es lo que a mí me llamó. Y yo quedé meditando por eso por varios días. ¿Qué haría? Y me acordé que el hermano de Jesús, que es Jacobo, Santiago, escribe en su epístola, en el capítulo 5, en el verso 14, y dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y yo resalto esta parte donde dice: habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y entonces me llama la atención cómo Santiago enlaza al Señor Jesús y enlaza a Job en un mismo aspecto. Hay algo que los hace unidos. Y en ese cuadro de la Croix, de Bertolini, vemos allí a quienes supuestamente tipificarían los mayores personajes del sufrimiento. A Jesús, lógicamente, como nuestro Señor y Salvador, que sufrió por cada uno de nosotros. María, como una mujer que sabe lo que es el sufrimiento por los hijos. El amigo sincero y verdadero que está dispuesto a acompañarlo uno hasta las últimas. Pero Job, ¿qué haría Job? Job, dice Santiago, que de él habíamos oído algo, habíamos conocido algo, un rumor habíamos sabido, la historia, algo de Job. Pero ahora entonces estamos viendo real el sufrimiento de Jesús, quien era misericordioso y compasivo. Por eso, entonces, he colocado como nombre a esta enseñanza: cuando mi mundo se desploma. Y vamos solamente a entrar ligeramente a los inicios de la vida de Job. Y usted le invito a que abra su Biblia. Igual aquí también tenemos las proyecciones, pero quienes nos acompañan a través de las redes sociales pueden tomar también su Biblia. Sería muy bueno que vaya al libro de Job y miremos este personaje que está metido en esa escena de la cruz y algo Dios va a ministrar con nosotros. Cuando mi mundo se desploma. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Muy bien. En el Antiguo Testamento dice el versículo 1 que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto. Además dice que es temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes,
500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Verso 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Verso 5. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera Job lo hacía cada semana, no, cada mes, no, él iba cada domingo a la iglesia, no, todos los días lo hacía Dios. Cuando entonces meditamos y dejamos entonces allí en estos primeros versos de Job, me llega a la mente, y usted que conoce la historia de Job, cosas con las cuales los seres humanos nos confrontamos, cosas duras, cosas fuertes. Y podemos decir como premisa que la vida no es fácil. Nadie podría garantizarnos que la vida sería fácil. La gente dice constantemente: nadie puede ser feliz completamente. Siempre aparece algo. A veces queremos hacerlo mejor, y cuando nosotros somos hijos de Dios, también entonces nos preguntamos por qué a veces tenemos que pasar por momentos tan duros y tan difíciles. Si somos hijos de Dios, si vamos a la iglesia, si nosotros oramos, si nosotros tratamos de hacer el bien, nos tratamos de comportar como buenos ciudadanos, nosotros pagamos nuestros impuestos, no le hacemos daño a nadie, pero ¿por qué entonces llegan momentos tan difíciles a nuestras vidas? Los franceses incluso también tienen un refrán. Ellos dicen que la vida es como una cebolla, la cual uno pela mientras llora. ¿A cuánto nos gusta pelar cebolla? No, yo creo que cuando es momento de cocinar, y si lo hacemos en grupo, entonces tratamos de delegar esa parte para alguien. A usted pele la cebolla, usted pique la cebolla. Eso es muy maluco, pelar la cebolla, eso es lloroso, eso es incómodo. Nos encargamos de las otras cosas. Pero algo que tenemos que entender en la vida es que la alegría también en la vida va junto y van de la mano con el dolor y con el sufrimiento. Y es algo que nosotros no podemos evitar. Un predicador que me gusta por su doctrina es Steve Lawson. Y Steve Lawson en su libro When All Hell Breaks Loose, más o menos como cuando el infierno rompe, aparece. Bueno, este predicador en su página número 9 de ese libro dice: la vida está llena de sufrimiento. Y cuando usted está empezando a leer un libro y se encuentra con una premisa de esas, uno dice: este libro como que no me va a gustar. Me gusta más los mensajes que sean de bendición, de prosperidad, de cambio, de transformación, que me haga sentir bien, pero nos confronta. Y entonces, cuando nosotros nos encontramos con estos temas dolorosos, deprimentes, acerca del dolor, uno dice: bueno, ¿por qué no mejor hablamos un tema diferente? Y ante esta pregunta, nosotros nos decimos: ¿por qué nosotros tenemos que tener hijos de Dios? ¿Por qué Juan, que era el discípulo amado, tendría que sufrir? ¿Por qué María, que educó, levantó un hijo para bien, tendría que sufrir? ¿Por qué Job? También vamos a hablar algo, pero si nos vamos más profundo, ¿por qué Cristo tenía que venir y sufrir y padecer? ¿Por qué? Si era el Hijo de Dios. Y tenemos una gran cantidad de inquietudes. Y sé que muchos de nuestros amigos que nos ven a través de la internet también, y ustedes, pueden mirar la realidad. Y ahora nuestro pastor estaba hablando de cómo está nuestro mundo. Y cuando yo miro esta imagen, no veo el rostro de una sola persona, sino que estoy viendo el rostro de muchos corazones que hoy en día están con una condición como la de esta. Nosotros acabamos de pasar una pandemia mundial. Nos afectó y nos cambió la vida total y absolutamente. Pero saliendo de la pandemia,
nos encontramos ahora con que dos grandes naciones importantes empiezan un conflicto bélico y lo que parecía que estaba por allá lejos y distante, eso no nos iba a afectar a nosotros. Sin embargo, lo que está ocurriendo allá está también afectándonos aquí. Y nosotros como nación norteamericana también muy directamente nos está afectando. Pero cuando uno llega y se encuentra con noticias internacionales, se da cuenta que China y Taiwán también están en conflicto y en un tira de afloje que parece que en cualquier momento también va a estallar algo fuego allá. Pero si nosotros miramos, no solamente pasó la pandemia, sino que nos empezaron a decir que venían también unas variantes y aparecían y otras y nos hablan de refuerzos y después apareció la viruela del mono y eso que estuvo por allá, nos asustamos cuando ya encontramos casos en Estados Unidos y también aparecieron aquí en la Florida y en Miami y hay casos de viruela del mono. Entonces la gente está con un corazón angustiado, asustado, afligido, preocupado. No solamente estamos viendo esto, sino que si miramos el cambio climático y estamos viendo la situación, eso nos afecta y nosotros decimos, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Cuando nosotros hoy en día miramos la economía y cuando salimos a hacer nuestros mercados y cuando vamos a los diferentes lugares a conseguir los víveres o aún echar gasolina a nuestro carro, ¿cómo vemos los precios? Cada día más hacia arriba, cada vez la gente preocupada, la gente está hablando qué va a pasar, la gente que sabe de economía están hablando de una entrada a una recesión, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, y eso nos está preocupando porque la carestía de los alimentos, porque faltan ciertos elementos de primera necesidad, porque se habla de situaciones que vienen muy difíciles, y eso es consecuencia de lo que viene después de las pandemias. Pero cuando nosotros hablamos de la situación política, nos damos cuenta que un personaje en el Reino Unido como Boris Johnson, a quien se eligió como el que iba a solucionar la crisis del Brexit y todas esas cosas, ahora él renuncia, deja su cargo, ahora viene una nueva primer ministra, Liz Truss, y entonces hay un cambio, la reina Isabel también parte de este mundo y la gente está preocupada en esa parte diciendo ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Ahora viene un sucesor en las cuales ya lo están criticando, están diciendo ¿y qué va a hacer este hombre? ¿Qué va a tener? ¿Qué decisiones? ¿Cómo va a afectar al mundo? Y el corazón de muchos en la tierra están en inquietud, están en una zozobra. Cuando nosotros miramos en nuestro país, muchos están inquietos. ¿Qué está pasando con el líder de nuestra nación? ¿Quién realmente está dirigiendo el país? Si es él o hay alguien detrás. Y hay gente inconforme por todo lo que está pasando. Sin embargo, la gente con estos corazones afligidos, angustiados y preocupados necesitan respuestas. Y probablemente usted también necesita respuestas. Y probablemente nuestros amigos en las redes sociales también necesitan respuestas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer con este tema del dolor? Y cuando entonces hablamos del dolor, vemos que muchas veces el dolor llega de manera repentina. A veces no estamos preparados, pero nos sorprendió. No estábamos preparados para una pandemia, pero llegaron las situaciones. El dolor no solamente es repentino, sino que el dolor también es traumático. El dolor es devastador, es algo que es crónico, es algo que llega también de manera persistente y en muchos casos también el dolor y la aflicción es algo que viene de manera desgastante. Cada mañana levantarse con una enfermedad, con la lucha, con la batalla, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi situación económica? Todas estas cosas están haciendo que la gente ande preocupada con respecto a este tema. Y entonces me encuentro que el ser humano tiene dos respuestas. Entre las tantas respuestas, quiero destacar a dos escritores, que ellos los voy a usar como los portadores de las respuestas que el mundo está hablando con respecto al sufrimiento. El primero de ellos es este personaje que usted ya está viendo ahí en la pantalla. Es el escritor judío Elie Wiesel. Él es un hombre que salió del Holocausto. Y ese hombre, siendo muy niño, tuvo que vivir experiencias fuertes. Él escribió un libro llamado Night, Noche, y esta obra lo llevó a ganar a él un premio Nobel de la Paz en 1986. O sea que estamos hablando de un hombre
de importancia. Este hombre, al ver el sufrimiento de los judíos, de su pueblo, de todas las traumas que los nazis hicieron, él ve finalmente a un niño de 14 años ser ahorcado y con su cuerpo ya frío, varias horas a la intemperie. Este hombre, cuando lo ve a este hombre y a este niño y dice: definitivamente Dios no existe. No puede existir un Dios que permita que sus hijos, que su pueblo pase por este tipo de torturas. No existe. Y lo lleva a este hombre a ser un ateo fuerte. Y su postura en contra de Dios es algo fuerte. Así hay muchos hombres o mujeres que cuando ven el sufrimiento dicen: definitivamente Dios no existe. Primera postura. La segunda postura la resumo en este otro siguiente escritor, Harold Kushner, y escribe un libro que dice: cuando las cosas malas le ocurren a gente buena. Y este hombre tiene otra postura. Ya no es como Wiesel, que dice Dios no existe. Este hombre dice: Dios sí existe, Dios es real, pero ese Dios es un Dios impotente. Ese Dios no puede hacer nada por la humanidad. Ese Dios es real, pero muchas veces es indiferente. ¿Y dónde está Dios donde yo más lo necesito?, dicen muchas personas. Estamos sufriendo, ¿y por qué está pasando lo que está pasando? Este hombre dice en una de sus frases: Dios quiere que los justos vivan vidas felices, pero es muy difícil, incluso para Dios, el mantener la crueldad y el caos lejos de las vidas de sus víctimas inocentes. Es una postura que también muchas personas tienen. Ahora, yo escucho mucha gente decir frases como: ¿por qué sufre la gente buena? Cosas como: ¿dónde está Dios cuando la tragedia nos golpea? Muchas personas dicen: bueno, si Dios es amor, ¿cómo puede permitir el sufrimiento humano? ¿Se preocupa realmente Dios por nosotros? ¿Realmente sí? ¿Es Dios bueno en la medida que nosotros seamos buenos con Él? Porque si nos portamos mal, pues es merecido que nos vaya más o menos, y nos vaya mal porque estamos portándonos mal. Pero si me estoy tratando de portar bien, ¿por qué me está yendo como me está yendo? Gente pregunta cosas: ¿por qué Dios permanece en silencio cuando nosotros, los seres humanos, su hermosa creación, estamos sufriendo? Y llegan una gran cantidad de inquietudes a nuestras mentes. Y recuerdo a nuestra pastora decir unos domingos atrás: hay algo curioso con este libro de nuestras oraciones. Dios responde a muchos, pero a nosotros no. Tenemos toda nuestra familia unas peticiones de oración. Pues pastora, en mi familia pasa igual. Dios nos ha usado para llevar bendición a otras personas, pero nosotros mismos hasta el día de hoy estamos esperando respuesta a Dios. Yo no sé si a usted le está pasando eso también, que usted a veces como que le da un consejo a alguien, ora por alguien y le va bien a los otros, y usted dice: ¿y yo para cuándo? ¿Y para cuándo? ¿La mía para cuándo? Eso nos pasa a nosotros. Ahora, si nosotros queremos tener respuestas, podríamos ir a las respuestas de los seres humanos. Y los seres humanos han llegado a dos conclusiones. Una: Dios no existe. El ateísmo. Dios no es. O podemos decir otra: sí, Dios es real, existe, pero Dios no se inmiscuye, Dios es indiferente, Dios es apático y Dios es allí distante. Sin embargo, si usted y yo vamos a hablar del sufrimiento y del dolor, ¿qué mejor poder ir a la respuesta de Dios? Dígale a la persona que está a su lado, y por ahí de hecho medio lo despierta y le dice: la respuesta de Dios es mejor que la de los hombres. Dígale: la respuesta de Dios es mejor que la de los hombres. Y si hay un hombre en la tierra, porque si hablamos de el mayor ejemplo para nosotros, poder soportar y tener una referencia de cómo soportar el sufrimiento, siempre sería Jesús, siempre sería nuestro Dios. ¿Cuántos decimos amén? Es la mejor referencia. Pero es que Jesús es Dios. Y muchos dicen: no, pues que ese estándar es muy alto. Entonces, si nosotros buscamos entre los viles mortales
alguien que haya padecido, alguien que haya sufrido de tal magnitud, indudablemente tendríamos que mirar a Job. Ahora, antes de poder avanzar, yo quiero dejarle en claro unos puntos muy importantes que usted necesita tener en cuenta antes de abordar ese precioso libro llamado Job. Lo primero que usted tiene que entender es que Job es realmente un poema, y es un poema de 42 capítulos, es un poema muy largo. Nosotros podemos contemplar algo de la riqueza del mensaje poético que está en ese libro. Utiliza los dos primeros capítulos como un prólogo, como una introducción. Después empieza todo el desarrollo que va hasta el capítulo 42, verso 6. Y allí termina el poema para después entonces finalizar en un epílogo en los últimos 11 versículos de una manera asombrosa. Lo segundo que quiero decirle es que muchos también creen que este libro es el más antiguo del mundo. Incluso es un libro más escrito antes que el mismo Génesis. Estamos hablando que cuando usted toma en sus manos la Biblia y abre el libro de Job, probablemente está leyendo el libro más antiguo que el ser humano ha podido escribir en esta tierra. Así que no es cualquier libro lo que usted está leyendo. Y podemos ver esto porque miramos las características de lo que se vivía en la época patriarcal. Usted sabe muy bien que los que hacían los sacrificios y los que hacían los holocaustos eran, cuando aparece Moisés de ahí en adelante, los sacerdotes. Los sacerdotes eran los únicos que hacían eso. Sin embargo, en la época de Abraham, de Isaac, de Jacob, como patriarcas, ellos sí presentaban holocaustos, hacían sacrificios a Dios, y dentro de este personaje también aparece el personaje Job. Ahora, cuando nosotros, el mismo Noé hacía holocaustos también. Algunos de los eruditos más conservadores creen que entonces Job vive contemporáneo con Abraham y aún con Isaac. Nosotros podemos ver que en el libro de Job encontramos la oración o las frases o el capítulo o las expresiones más largas donde Dios habla. 4 capítulos se dedican a lo que Dios empieza a decir al hombre, y esa porción más larga solamente está en el libro de Job. Incluso también en ese libro está la porción más larga donde el diablo habla, en el libro de Job. Cuando miramos finalmente, vamos a ver que Job va a usar muchas palabras hebreas que no son encontradas en ningún otro lugar de la Biblia. Es de los pocos libros que nos hablan a nosotros de un diálogo que ocurrió en el cielo, y usted se preguntaría cómo un hombre pudo escuchar algo que se desarrolló allá en el cielo. Hay expresiones que están allí y que nos dejan a nosotros asombrados por su riqueza. Sin embargo, podríamos finalizar diciendo que, entre tantas otras características, que el libro de Job tiene como su tema principal el sufrimiento y la perseverancia de la vida. Ahora, ya con esto de antemano, entonces podríamos empezar a estudiar lo que dice el libro de Job en el capítulo 1, en el verso 1. Y lo primero que queremos resaltar en esta hora es que el escritor es claro cuando dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. La Biblia es directa. Algunos dicen el libro de Job es una historia, es una novela. El libro de Job es algo inventado para dejarnos una enseñanza. Hacemos una pausa. No me digas. Seguimos. Gracias. Muchas personas dicen, no, el libro de Job, eso es una historia, eso es un cuento que nos va a dejar una enseñanza, una moraleja. Eso no es real.
Sin embargo, la Biblia es completamente directa cuando nos dice que hubo en la tierra de Uz, y nos marca un panorama geográfico de este hombre llamado Job. Y cuando nosotros miramos la Biblia, por primera vez en el libro de Génesis, en el capítulo 10, nos dice que y los hijos de Aram, que era nieto de Sem, y Sem es hijo de Noé. Entonces encontramos que un bisnieto de Noé tenía como nombre Uz. Y las tierras en ese tiempo tenían el nombre de las personas principales. Como por ejemplo, si el hermano Humberto me invitara a almorzar, entonces yo le diría a mi familia: voy a almorzar a la casa de Humberto. Entonces cuando en la tierra decían: allá esa es la tierra de David, allá es la tierra de Orlando. Entonces cuando se nombra a Uz, tenía su terreno y empieza un territorio que nosotros podemos ver marcados geográficamente como algo real. Algunas personas confunden a Uz con Ur, de lo cual Ur es una región totalmente diferente en Mesopotamia, donde sale Abraham, que es totalmente diferente. Y podríamos, en el reino de Edom, donde más adelante se va a convertir esta parte de la región, ese círculo naranja, esa es la región de Uz, un territorio real, una geografía real, con gente real, con historia real. Por lo tanto, el libro de Job es real. No da pie a ningún tipo de conjeturas. Ese rojo que está allí es Uz, totalmente diferente en la región caldea. Pero no contentos con eso, el profeta Ezequiel también toma la inspiración del Espíritu y resalta a este personaje. Y entonces en el capítulo 14 dice que si estuviesen en medio de Jerusalén estos tres varones, y resalta a Noé, resalta a Daniel y resalta a Job. Por lo tanto, el profeta Ezequiel está recordando y trayendo en memoria un personaje real, no es ficticio. Fue un personaje que dejó una historia y una vida ejemplar. Si nosotros seguimos más adelante, entonces encontramos que realmente Job es un personaje que nos va a dar una enseñanza directa, que es lo que quiero tomar en los próximos 10 o 12 minutos. ¿Qué podemos rescatar de este hombre Job en medio de lo que va a vivir? Lo primero que vemos después de marcar la geografía, dice que este hombre era, ¿cómo era? Yo podría entonces decir que este era un varón justo. ¿Y por qué hablo de la justicia? Estamos hablando de un hombre, no que no hubiera pecado, no un hombre que no hubiera fallado, no un hombre tremendamente espiritual, inalcanzable. Estamos hablando de un hombre que, a pesar de sus limitaciones humanas, a pesar de sus falencias, que de hecho en el comienzo del libro usted no va a notar sus falencias, pero después usted va a mirar el desenlace de Job y él dice: yo como me acuerdo cuando a mí, yo me sentaba en las puertas de la ciudad y venían los jóvenes a consultarme, cuando la gente venía a buscar consejo de mí. Yo me acuerdo cuando yo me bañaba en leche. Yo me acuerdo cuando... Está hablando de una postura que tuvo Job, que lo llevó a una altura, a un momento de eminencia, de preeminencia, pero en medio de esas palabras hay jactancia. Y es por eso que el Señor lo tiene que llamar a cuentas y le va a decir: oye Job, usted está muy valiente para hablarme, ¿no? Se siente muy fuertecito para hablarme, se siente con mucha propiedad para hablarme. Venga, siéntese aquí en mi oficina y vamos a hablar un rato. Dime, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba fundando el mundo? Oye, Job, tú eres muy grande, pero ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo eso? Y poco a poco, con un amor, Dios empieza a ubicar a un hombre que no era perfecto, como usted y como yo no somos perfectos. Diga por favor amén. Job no es un hombre en el cual podemos decir era el más santo, no, era un hombre con falencias, y vamos a ver algunas de las cosas más adelante.
Pero algo que sí podemos rescatar cuando la palabra nos habla en el hebreo, les está hablando de una palabra que enfatiza su integridad. Es un adjetivo que incluso aparece 2 veces en ese libro, donde en la primera parte Job está siendo acusado por Satanás y Satanás le dice a Job, al Señor, perdón, le dice: oye, ¿no has visto allí a mi siervo que ha perseverado en su integridad? Capítulo 2 y 3, se le resalta esa característica de Job. Y no solamente Satanás habla y Dios le resalta, el énfasis de su integridad, sino que también cuando están viviendo el proceso, le dice su esposa. ¿Quién lo conoce a uno mejor? Dios. Pero después de Dios, aquí en la tierra, ¿quién lo conoce a uno mejor? La esposa. Y la esposa, cuando ve ese proceso, le dice: oye, Job, todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos padeciendo, estamos sufriendo, y usted todavía es íntegro. Usted todavía guarda su integridad. Ese es lo que quiere registrarnos ahora el Señor con respecto a la postura de este varón perfecto, de este varón no sin errores, sino un hombre que guardaba y perseveraba su integridad. Esa palabra también es usada en Génesis capítulo 20, en el versículo 5, con respecto a la inocencia moral. Y en Jueces capítulo 9, verso 16, también esa palabra se relaciona con lo que alguien está diciendo, con lo que está diciendo alguien es verídico, verdad. Lo segundo que vamos a rescatar en este personaje Job, cuando dice: y este hombre era recto, entonces me llega a mí la palabra genuino. ¿Cómo era este hombre? Genuino. Me encuentro ahora con un personaje que esta palabra significa yashar, y está hablando del comportamiento ético que Job había presentado incluso antes de la prueba y de su lucha. Este era un hombre que era el mismo el domingo cuando venía al culto, pero también cualquier día de la semana y en cualquier momento del día. Muchas personas consagran el domingo porque es del Señor, y oran y ayunan y tratan de portarse lo mejor porque van para el culto, pero entre semana se nos olvida que somos hijos de Dios. Si usted quiere conocer un verdadero cristiano, no le dé una Biblia y no le dé un púlpito. Dele un timón, un volante de un carro y póngalo en medio de las carreteras de Miami. Ahí se nos sale el viejo hombre. Ahí nos componemos. Nos pasa. Yo no sé si a mí me pasa, a ustedes no les pasa eso, gracias a Dios. Pero esta palabra yashar es la misma palabra que utiliza el profeta Isaías cuando el Señor habla de allanar los caminos, de ponerlos parejitos, de ponerlos derechos. La semana pasada fui a recoger a Claudia al trabajo y algo que me llamó la atención fue que abrieron un hueco. Llegaron los de obras públicas y abrieron, rompieron, y al día siguiente, aquí trabajan rápido y trabajan bien. Pero los que abrieron ese hueco, no. Eso eso no sé si eran latinos o qué, pero dejaron eso con altitud. Entonces usted pasa con el carro saltando y eso no es lo correcto. ¿Por qué no lo hicieron parejito? ¿Por qué no aplanaron? ¿Qué les costaba aplanar? Es lo que uno pregunta. Esta palabra que está hablando del Señor de Job acerca de ser recto, está diciendo un hombre que no tiene altibajos, es un hombre que está pulido, que está perfeccionado, un hombre que se ha tomado el tiempo de poderlo aparejar. Y por eso es que tenemos nosotros muchas luchas y batallas. Nos sentimos ya muy, muy especiales y el Señor dice: a este hombre o a esta mujer le falta lima, le falta pulir, le falta. Ahora, Job tenía esa característica. Uno diría: no, con esas características de ser un hombre recto, ¿para qué va a sufrir? Sin embargo, nosotros y la gente identificaba esas características de Job. En el tercer punto, puedo encontrarme con que dice
dice la Escritura que además este hombre era temeroso de Dios. Entonces encuentra una palabra para referenciar a Job, y es un hombre reverente. Esta palabra reverente me está hablando a mí, o me trae a la mente el aspecto o la cualidad que se vivía cuando un rey aparecía en escena. Cuando el rey entra a algún lugar, ¿qué hacen los súbditos? ¿Qué hacen la cantidad de personas? Se inclinan delante de él. Vi un video esta semana recordando gente importante que visitó a la reina Isabel. Y todos entraban, hasta Lady Di llegaba y le doblaba rodilla también. Los Beatles, Chávez también, le agachó la cabeza, la abrazó, le dijo, mi reina. No se le decía Piedad Córdoba, no. Reverencia. Cuando estamos hablando de reverencia, estamos hablando de tener a Dios en alta estima. Cuando estamos hablando de reverencia, estamos hablando de tomar a Dios en serio. Dígale a la persona que está a su lado, vamos a tomar a Dios en serio. Cuando hablamos de reverencia, estamos hablando de honrarle por quien Él es. Conozco muchas personas que malinterpretan ese mandamiento de honrar a padre y madre. ¿Por qué lo malinterpretan? Porque cada vez que tienen oportunidad sacan el billetico y le dan al papá o la mamá y dicen, yo honro a mi mamá, yo honro a mi papá porque le doy. Pero no son vidas obedientes a sus padres. El día de la madre vienen es a que la abuela o la madre les atienda, los acobije, les dé, limpien, sacuden, pero no le dan el lugar que se merece. ¿De qué sirve entonces dar dinero si no se le da respeto y el lugar que ellos merecen? Así es con Dios. ¿De qué nos sirve a nosotros traerle diezmos y ofrendas si no le damos el lugar que Él realmente se merece? Él es el proveedor. ¿De qué nos sirve a nosotros cantarle y adorarle si el resto de nuestras vidas estamos haciendo cosas completamente diferentes? Cuando hablamos de un hombre reverente a Dios, estamos hablando de un hombre que es obediente a su palabra. Es un hombre que se asombra por su presencia. Es un hombre que cuando se le va a hablar de la palabra de Dios no está en otras cosas, sino atento a escuchar lo que Dios tiene, dándole preeminencia a su palabra. Es un hombre que nos empieza a mostrar que la palabra de Dios no se puede tomar con ligereza. ¿Cuántos decimos amén? Es muy fácil tener reverencia, buscar de Dios cuando uno está en problemas. Pero cuando uno sale del problema, hasta se olvida de Dios. Es muy fácil olvidar y dejar a Dios cuando ya Él respondió, cuando Él ya atendió, cuando Él ya manifestó su poder. Entonces, ¿cuántos de nosotros no perdemos esa reverencia delante de Dios? Y algo que me llama la atención de Job es que Job es reverente incluso antes de que le lleguen sus pruebas y sus batallas. Ya él tenía temor de Dios. Él buscaba de Dios, nacía en su corazón buscar la presencia del Señor. No solamente era un hombre reverente, sino que también me dice el verso 1 que este hombre era apartado del mal. En otras palabras, para mí este hombre es un hombre resistente. Me encuentro con un hombre que sabe que hay una lucha constante. Pero que ese hombre, aunque tiene una lucha y una batalla, frecuentemente estaba en pie de lucha. Sabía cuál era su posición, sabía cuál eran sus debilidades y sus fortalezas para poder mantener su caminar. Este hombre sabía cómo soportar, este hombre sabía cómo responder. Es muy fácil cuando una persona tiene dinero, cuando tiene poder, cuando tiene autoridad. Es muy fácil para esas personas que tienen tanta opulencia, el que pueda decir, pues como él es el jefe, como él tiene plata, como él es como es el doctor, pues a él se le permite que haga. Es que esa es la vida de ellos.
Hay que entenderlos porque ellos pues pueden cometer sus deslices, llevar doble contabilidad, tener 2, 3 y hasta más mujeres. Es la vida de ellos, es lo que ellos merecen, es lo que es el ritmo de vida de ellos. Y a veces se entra en permisividad por saber, es que hay que entenderlos, es que ellos son débiles, es que ellos no tienen la conciencia de Dios, es que ellos están lejos de Dios, hay que comprenderlos. Y muchas veces nosotros somos tolerantes. Sin embargo, Job no era así. Ese hombre, entre más poderoso se volvía, más buscaba la presencia de Dios y más resistía en medio de su crecer. Número 5. Me encuentro que a este hombre le nacen 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas. Y me llama la atención que el escritor es exacto y preciso. 7,000 ovejas. ¿Qué se necesita para tener buenas ovejas? A ver, ayúdeme usted un poquito. A ver, ¿qué necesita un buen pastor para tener buenas ovejas? Buenas tierras, muy bien. ¿Cómo son las tierras para las ovejas? ¿Cómo deben de ser? Verdes. Buenos pastos. ¿Qué más? Buena agua, muy bien. Ya usted teniendo ovejas y ya teniendo 7,000 ovejas, ¿qué necesita usted si usted es el pastor de 7,000 ovejas? Dinero, sí señor. Más pastores, porque uno con 7,000 no puede, necesita ayuda, necesita quien le ayuda. Pero entonces no se necesita cualquier pastor, porque si quiere tener buenas ovejas, necesita buenos pastores que se identifiquen con él. Que él les pueda dar la visión y decir, mire, las ovejas aquí necesitan comer así, deben alimentarse así, ellas salen a tal hora, hay que expulgarlas así, hay que quitarle esto así, hay que llevarlas a tal lugar, no las meta por acá, cuidado con los depredadores, cuidado con las serpientes, cuidado. Ese es un buen pastor. Cuidado con el lobo. Pero cuando hablamos de 7,000 ovejas, ¿usted sabe qué puede pasar con 7,000 ovejas? Además de que se puedan perder, pero ¿qué harían 7,000 ovejas? ¿Una oveja qué hace? ¿Produce qué? Lana. O sea que si estoy hablando de un personaje que tiene 7,000 ovejas, ese hombre, estamos hablando de un hombre que tiene, además de ganado, tiene la facultad de tener tal vez empresas textiles, de producir lana. ¿Pero qué más producen las ovejas? Leche. O sea que me estoy encontrando con un hombre que tiene además una fábrica de lácteos, de quesos. ¿Qué mata una oveja? Carne. O sea que me estoy encontrando con un hombre que no solamente va a tener 7,000 ovejas para que nosotros aquí en el siglo XXI estemos predicando allá en Kendall y había un hombre que tenía 7,000 ovejas. No, él no lo hacía con eso, él daba productividad. Encontramos entonces un hombre que tenía campo en la acción de la carnicería. Y la carne de oveja era muy apetecida en ese tiempo. Eso no era ir a comer huesitos ahí para hacer una sopita, no. Estamos hablando de un hombre de una gran influencia empresarial. Pero no solamente tenía 7,000 ovejas, sino que tenía ¿cuántos camellos? 3,000 camellos. 3,000 camellos. Tener un camello no es fácil. Tener 10, como dicen en la costa, es un camello. Pero tener 3,000, para los que no entendieron, en la costa la palabra camello es señal de trabajo, de sudar, de trabajar. Entonces le dicen a uno, ¿qué hubo? ¿Ya consiguió camello? Eso es, ¿ya consiguió? Trabajo. Cuando la gente dice, no, ese trabajo que estoy es un camello, eso significa que el trabajo es de trabajo. Ya entendimos, y porque hay personas que no conocen el término camello. Allá en España pudimos ver camellos, pero ¿cuál es el terreno adecuado para un camello? ¿Es el mismo terreno para poder tener ovejas?
¿Qué necesitan ellos? Desierto. Ellos están preparados para climas fuertes, bruscos, áridos. Uy, pero sí que necesitan los camellos. Mucha agua. O sea que el personaje que estamos hablando tendría unos pozos, tendría unas fuentes de agua. La planta hidroeléctrica de ese tiempo la tenía Job. Yo me lo imagino, yo me lo traigo al mundo de acá. Yo me lo traigo al siglo XXI. ¿Y los camellos para qué se utilizan? Transporte. O sea que este personaje tenía, usted ha visto por esas autopistas los camiones, los trucks de Amazon, los de Walmart, inmensos. Yo me imagino a Job con una flota de transporte. Claro, porque él tenía que mover toda la carne, lo que producía, los textiles, todo eso tenía que moverlo. Eso se mueve con los camellos. Además de eso tenía 500 yuntas. Eso me habla de 1000 bueyes. ¿Y para qué se utilizan los bueyes? ¿Para qué? Para arar la tierra. O sea que este hombre también era un agricultor, era un hombre que cultivaba. Y tenía gente produciendo X verduras, qué sé yo, qué productos, y utilizaba todo esto para arar. O sea que estamos hablando de un personaje con una capacidad económica, un portafolio de servicios y de productos muy amplio. No estamos hablando de cualquier personaje. Y nos encontramos que dice que tenía asnas. Las asnas son producidas también utilizadas para el transporte. Y en el tiempo antiguo, sacar leche de asna, eso era un deleite, eso era un manjar. Eso no lo comían en ese tiempo. Ahora, y dice que este hombre era el más grande de todos los orientales. Dice que tenía muchos criados. Yo me imagino a Job como muchos de los de hoy. ¿Quién es el personaje más rico en el 2022? Según la revista Forbes, el hombre más rico es Elon Musk, el de Tesla, el de los satélites. Ese es el hombre más rico. El segundo más rico era el de Amazon, Jeff Bezos. Pero ayer vi la noticia esta mañana, un hindú le quitó el segundo puesto, Gautam Adani. Él es de Group Adani. Ese hombre le quitó el segundo puesto a Bezos. Encontramos a un Bill Gates, Larry Page, a Sergey Brin, cofundador de Google, y encontramos gente muy rica. ¿Y por qué traigo esto a consideración? Porque es que este Job es un personaje extraño. Es un personaje archimillonario, riquísimo. Pero a pesar de que es un hombre muy rico, es un hombre con temor de Dios. Es un hombre que buscaba a Dios. Y si yo comparo con los ricos de hoy en día, ¿sabe qué dijo un día Elon Musk? Que él no creía en el infierno, pero que si existiera, que él se iba con gusto para allá. La arrogancia de muchos ricos hoy en día, la prepotencia, que creen que porque tienen dinero, que porque tienen mando, que porque tienen autoridad, que porque son presidentes de una nación pueden ir a bombardear y atacar otra, que porque tienen un poder entonces pueden abusar de los pobres y del pueblo que lo eligió. Gente que con arrogancia utiliza sus propiedades para oprimir y acabar. Ese no es el ejemplo de Job. Es posible ser rico y tener temor de Dios. Pero también hay una doctrina que se nos metió hace mucho tiempo que dijeron, es mejor ser pobre pero honrado. Eso lo enseñó el filósofo Chespirito. ¿Se acuerdan del dicho del chavo? Yo soy pobre pero honrado. Y entonces hay que sacar pecho porque ser pobre. Ay, soy pobre. Y hemos confundido la palabra humildad con riquezas o con pobreza. Vemos a un hombre pobre y decimos, ay, ese hombre tan humilde. Y si vemos a un rico, uy, ese hombre tan arrogante. Cuando yo he conocido muchos ricos que son muy humildes y muchos pobres, arrogantes y prepotentes. No tiene nada que ver con ello, pero sí tiene que ver con el corazón. Y ese Job
nos está enseñando que a pesar de todo lo que era y de ser uno de los hombres, el hombre más grande de todos los orientales, es más, hasta algunos escritos no bíblicos, sino extrabíblicos, consideran a Job y Abraham contemporáneos y los nombran como los más ricos de la época. ¿Es posible entonces que este hombre, con toda su opulencia, en medio de su postura, en medio de todas sus cualidades, en la forma como él vivía, tuviera que vivir lo que iba a vivir y experimentar ese sufrimiento? La última que voy a rescatar para ya terminar el mensaje es que Job, cuando lo miramos allí en el verso 5 y 6, dice que iban sus hijos y hacían banquetes. Ahí ya salió. En sus casas, ¿cuántos hijos tenía él? 7 hijos. 10 en total. O sea que a pesar de ser un hombre tan productivo, un ejecutivo de alto nivel, con una agenda muy apretada, también tenía tiempo para atender a su esposa, para darle cariñito. Le dio mucho cariñito, le dio 10 hijos y sacaba tiempo para Dios. Y dice la Biblia que a estos hombres, estos jóvenes, hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. La sexta palabra entonces que caracteriza a Job es que este era un hombre reconciliador. Me encuentro entonces que ese hombre estaba profundamente comprometido y estaba profundamente preocupado por la condición espiritual de sus hijos. Estos hombres probablemente ya eran mayores. Los hijos ya probablemente habían crecido, tenían sus casas aparte, tal vez sus señoras, tal vez sus hijos, no nos dice la Biblia esto. Pero aunque estaban ya sus hijos grandes, aunque ya eran, como decimos nosotros, hechos y derechos, aún así Job velaba por la parte espiritual de sus hijos. Él no le encomendaba la situación, el crecimiento espiritual de sus hijos al pastor de la iglesia, al líder de los jóvenes, al maestro de la escuela dominical. Él no decía, bueno, que se encarguen ellos allá de enseñarle, los maestros de la universidad, los profesores del colegio. Este hombre estaba profundamente comprometido con la educación y la formación de su hogar y de su familia. ¿Usted sabe qué es lo que le están enseñando a sus hijos y a nuestros hijos y a nuestros nietos en nuestras escuelas? De cómo se les está promocionando para que ellos tengan la madura decisión a sus 9, 10 años de decir: yo no soy niño, tengo pene pero no soy niño, soy niña. O viceversa. Y pueden cambiar, y cómo se patrocina. Y usted sabe cuánto dinero está el gobierno de los Estados Unidos invirtiendo para hacer el cambio de sexo en adolescentes. Y vimos unas fotografías, no sé si usted las ha visto, de cómo niñas de 8, 9 años se quitan piel de sus brazos, dejan los huesos casi en vivo para poder de esta piel hacer el órgano sexual que esas niñas quieren tener. O cómo raspan sus piernas para sacar piel, y cómo patrocinan, y cómo está el caos hoy en día. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo nosotros para preparar nuestra generación a todo lo que ellos están viviendo ya? Eso no es para mañana, es lo que están viviendo hoy, es lo que están hablando hoy, de cómo son confundidos, de cómo el enemigo está adoctrinando las cosas, que a lo bueno le están llamando malo, y a lo malo le están llamando bueno. Vi en las noticias hace 2 días en Fox News, sería bueno que miren en internet, la noticia salió en inglés, de cómo un hombre en Fox News tuvo la valentía
de pararse en la cámara, en ese noticiero, y dio las estadísticas de cómo los Estados Unidos, esto no lo está diciendo un grupo religioso, como de pronto en la reunión de pastores nos dijeron de las estadísticas y los porcentajes del cristianismo en las asambleas de Dios o en los Estados Unidos. Esto lo está diciendo un estudio secular. Y dijo que lamentablemente esta nación que fue fundamentada en la palabra de Dios, en los principios bíblicos, está perdiendo la fe, de cómo el porcentaje del cristianismo está descendiendo y cómo los jóvenes cada día son más apáticos al evangelio, cada vez son más inertes, cada vez son más insensibles, cada vez más se burlan más de lo que usted y yo conocemos como la palabra del Señor, de cómo están viviendo sus vidas. Y este hombre con valentía se preparó y habló en las cámaras por cerca de unos 15 minutos. Y una mujer lo atacó y le dijo: ya estoy cansada que me hablen de religión, estoy cansada de que me hablen de Biblia, estoy cansada de que me digan, es que la Biblia dice, es que la Biblia prohíbe, es que la Biblia da, es que no quiero Biblia, queremos realidades, decía esa mujer. Pero ese hombre se volvió a poner su postura y dijo: aún así Dios es real. Ahora, Job era justo, era genuino, era reverente, era adinerado, era reconciliador. Y todo esto es una introducción para todo lo que va a vivir este personaje Job. ¿Cómo terminamos este mensaje? ¿Qué le podemos dar de aplicación? ¿Con qué nos podemos ir para nuestras casas y para meditar en esta semana? Déjeme darle solamente dos premisas, son pareciditas, pero que usted necesita dejar, tener muy presente. La primera de ellas es que las personas que aman a Dios no son inmunes a los problemas. Diga conmigo, las personas que amamos a Dios no somos inmunes a los problemas. Cuando apareció el COVID, el mundo científico empezó a rascarse la cabeza y a trabajar a millón, porque necesitaban encontrar una cura, por lo menos una vacuna. Y los gobiernos invirtieron millones de dólares para ponernos a nosotros la vacuna. Y después nos dijeron: no, hay que poner un refuerzo. Pero muchos pensaron que con la vacuna ya la persona iba a estar inmune a COVID-19. La realidad fue otra, porque muchos vacunados repitieron y muchos murieron. Y a nosotros, lamentablemente, en muchas enseñanzas, en muchas predicaciones, en radio, en televisión, por internet, en muchos cultos, nos han tratado de poner una vacuna, de decir: reciba a Cristo, sea cristiano, sea hijo de Dios, y todo le va a ir bien. No va a tener problemas, va a ser próspero, no va a tener enfermedad, no va a tener... Y es un mensaje posmodernista, un mensaje humanista, motivacional, que si no fuera un predicador, si no fuera un político, dirían: ese es un mensaje populista. Y entregue su vida a Cristo, que todo va a ser bueno, todo va a ser... Y sacan oportunidad, y la gente pacta, y trae ofrendas, y compra milagros, y compra bienestar, y piensan que el buscar de Dios lo hace inmune a las dificultades, al sufrimiento, al dolor. Los que han enseñado estas ridiculeces también experimentan dolor, sufrimiento, adversidad, tribulación, desolación. Nunca encontramos en la Escritura una garantía total para nosotros no tener problemas. Nunca en la Biblia nos van a dar la solución para usted pare de sufrir. Nunca en la Biblia usted va a encontrar que Dios le ha ofrecido o se ha comprometido para que usted
tenga dinero en abundancia, tenga oro en abundancia. Nunca. Nunca lo vas a encontrar. Déjeme entonces ahora decirle con otras palabras la segunda aplicación. Ya dijimos entonces que nos han querido vacunar contra el virus del dolor y nos han querido poner el refuerzo contra el sufrimiento. Pero el número 2, quiero decirle que las personas piadosas no son exentas de problemas. No solamente no somos inmunes, sino que en cualquier momento van a aparecer problemas. En cualquier momento van a pasar dificultades. En algún momento vamos a ir momentos que nos parezcan injustos. Y digamos frases como, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a él? Y tratemos de cuestionar a Dios. Y a veces tratemos de llegar a pensar y decir, oye, ¿será que sí valió la pena haber sido cristiano? ¿Será que sí valió la pena haberme esforzado? ¿Sí valió la pena a mí haberme abstenido de tantas cosas? ¿Será que sí era justo que me hubiera comprometido tanto? ¿Haber dado tanto? ¿Por qué si yo traté de ser lo más fiel posible, por qué esa persona me fue infiel, por qué me dañó? Si yo traté de levantar a mis hijos lo mejor posible, ¿por qué mi hijo me está actuando de esta manera o por qué está reaccionando de esta manera? Van a llegar momentos donde nuestras mentes nos van a decir, oye, ¿será que sí valió la pena haber resistido tanto al pecado? Yo veo que la gente afuera vive bien, come bien, viajan, trabajan, sonríen, están gorditos, coloraditos, pero yo pasando estos problemas siendo un hijo de Dios. Todas esas preguntas llegan a nuestra mente, a nuestro corazón. Y Dios va a golpear y va a permitir que Job sea golpeado y azotado. A veces nosotros tratamos de buscar escampaderos. A veces buscamos la forma de cómo refugiarnos en medio de tantos problemas. Pero va a haber momentos donde Dios va a permitir que hasta los escampaderos se mojen y se caigan. Y usted va a quedar como Jonás, sin protección, sin calabacera, por un gusanito. Va a quedar usted solito, solita, mojándose, azotando. ¿Vieron los truenos de anoche? ¿Los relámpagos? ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! Y ahora nos dicen, vienen los huracanes, atención con las tormentas. Y nosotros muchas veces decimos, ay, gloria a Dios, que él se desvió para el norte, gloria a Dios, se desvió para el sur, decimos nosotros. Y yo pensaba y decía, ¿por qué a veces somos tan egoístas y pensamos solamente en nosotros? Y no pensamos en los de New Orleans, por ejemplo, o los de más al norte por la otra costa, que ellos sí sufren. ¿Por qué nosotros queremos evitar tanto el dolor y el sufrimiento? No queremos tormentas, no queremos dificultades. ¿Por qué Colombia y Latinoamérica está padeciendo lo que está padeciendo? Son cosas que uno dice, aquí no hay otra que buscar de Dios. Y si en algo tenemos que sufrir, como escuchó ahorita un amén, hay que decir amén. Póngase de pie, por favor. Puede que sea algo difícil. Ay, no, pero eso no me gustó, ese amén estuvo muy maluco, no sé, no. La verdad no quisiéramos sufrir. Dios no es un Dios malo tampoco. No quiero dejarles a ustedes la imagen de que Dios es un Dios perverso, masoquista, que se deleite en el sufrimiento del ser humano y que esté cada mirada, como ese abuelito que a veces nos vendieron con esas barbas blancas buscando a Daniel donde se portó mal para mandarle un rayo y poderle dar juicio porque se portó mal. Ese no es Dios. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios misericordioso que se anticipa al dolor del ser humano, al sufrimiento del ser humano.
Para ti que me estás viendo ahí en la pantalla, quiero decirte que Dios se anticipa. Dios tiene un plan de antemano al sufrimiento del ser humano. Y lo que quiero decirle con todo amor y con todo cariño es que el mayor sufrimiento que el ser humano puede tener es el de haber perdido la oportunidad de ser salvo. Ese es el sufrimiento más grande que puede tener el ser humano, es su condenación eterna. Y Dios no está manipulando. Dios dice en su palabra que los pensamientos que tiene acerca de nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Que Él quiere que usted y yo vivamos sosegadamente, que vivamos en paz. Dios quiere que nosotros vivamos siempre con alegría, que tengamos mucho más que suficiente. Pero también los momentos de dificultad nos llevan a buscarlo a Él antes que todas las cosas que Él nos puede dar. Y hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Quisiera animar a la iglesia, porque contrario a lo que muchos predicadores dicen, que los mejores tiempos van a venir, que los momentos más espectaculares, los momentos que vienen para el mundo son difíciles, son de adversidad, son de confrontación de la fe. Es donde nuestro corazón va a ser calibrado para ver qué tan cierto era la fe que predicábamos años atrás en medio de tanta abundancia y ahora qué tanta fe hay en medio de tanta dificultad. Si somos coherentes con lo que éramos en el pasado como iglesia, si lo somos hoy y lo seremos mañana. Esos amenes son escasos. No es un mensaje de sufrimiento y de adversidad, no lo es. Es un mensaje para enseñarle que sí se puede pasar el sufrimiento y las pruebas honrándole, adorándole y exaltándole a Él. Cierre sus ojos por un momento. Y quisiera animarle a que usted pensara por un momento en los dolores, los sufrimientos, las adversidades, las tormentas, las cosas que le quitan el sueño, que le desvelan. Que usted piense en un momento en el dolor, en esas oraciones que no han tenido respuesta hasta el día de hoy, de las cuales Dios sabemos que ha escuchado. Si no ha respondido, es porque hay algo, es porque hay un propósito, es porque hay una razón. Si tanto hemos buscado el rostro del Señor y aún tenemos estos padecimientos, y aunque nos hemos tratado de refugiar en diferentes cosas y todavía padecemos, Dios sigue en su trono. Dios sigue sentado ahí en su trono. Y mientras Él esté allí, todo está bajo su control. Nada se desordena, nada se sale de sus propósitos. Aunque nuestro candidato no haya quedado en la presidencia, aunque reyes cambien, aunque las eminencias de la economía cambien los modelos económicos, aunque la productividad, aunque el clima cambie, Dios sigue siendo Dios. Y Dios, cuando ve a Satanás entrar a su trono, muy arrogante y altivo, le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? En otras palabras está diciendo: en medio de los viles mortales que hay en esa tierra que tú vienes de rodear y de merodear, en medio de esos mortales, ¿no consideraste a un hombre que es referencia delante de todos?
Señor, de esta manera, con toda nuestra humildad queremos pedirte, ayúdanos a hacer referencia para otras vidas que están solas, que están desesperadas, que están enfermas, que no ven respuesta, que han ido a tocar puertas de médicos, que han buscado soluciones económicas, aquellas vidas que están desesperadas, pero que no conocen del Señor. Por eso hoy queremos venir delante de ti para decirte, ayúdanos, Jesús, a poder ser hijos, a ser verdaderos hijos de Dios, a rendir nuestras vidas delante de ti. Y si hay personas que nunca han tenido la oportunidad de conocer a Jesús, es el momento de decir, Dios, lo he intentado, lo he luchado, he buscado, he invertido, pero hoy quiero rendir mi vida delante de ti. Quiero que tú seas mi Señor, quiero que tú seas mi Salvador, quiero que tú me ayudes a guiar mi vida, quiero que tú seas el buen pastor de mi vida, que tú seas la luz verdadera de mi vida, que tú seas mi pronto auxilio, que tú seas mi castillo fuerte, que tú seas mi refugio, que tú seas mi esperanza, que seas tú mi ayudador. Si hay algo que necesitamos en esta tierra, en estos últimos tiempos, es poder buscar tu rostro, Señor. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con la mejor devoción, con la mejor responsabilidad. Ayúdanos a hacerlo de la mejor manera. Puede que fallemos en el intento, puede que fallemos mientras caminemos, pero así como Job, queremos cada día levantarnos. Queremos cada día resarcir nuestros errores. Queremos cada día intentarlo una vez más. Queremos cada día, Señor, estar preparados para poder ser los varones y las mujeres que tú quieres que nosotros seamos. Por eso con todo nuestro corazón nos rendimos para decirte, Señor, guía nuestras vidas, guía a nuestros hogares, guía a nuestras familias. Quisiera pedirle que de una manera muy respetuosa usted se acerque al hermano o a la hermana que tiene ahí cerca. Y vamos a orar por él. Generalmente llamamos acá al altar para poder ministrar, pero con una manera muy respetuosa. Usted acérquese al hermano que está a su lado. Usted puede orar por él, usted puede orar por ella. Tal vez usted le conoce, tal vez usted sabe cuáles son los problemas, tal vez usted sabe cuáles son las dificultades, pero si no es así, ore por esta persona, por lo que esté padeciendo, por el dolor, por la aflicción, por la penumbra, por la incertidumbre, por aquellas cosas que le estén robando la paz, le estén robando el sueño, le estén quitando el apetito. Ore por esa persona por un momento. Mientras nosotros nos despedimos de la transmisión, dando bendición a cada uno de los hermanos y hermanas que nos han escuchado, queremos decirle que cada domingo tenemos una cita especial aquí y les esperamos para que usted reciba bendición, para que usted comparta con su link, con este link a sus familiares, a sus seres queridos y puedan escuchar una palabra diferente a lo que se escucha durante la semana. Que sean de bendición, que sean de paz, que tengan una linda semana, es lo que más deseamos con todo nuestro corazón. Los bendecimos. Nosotros seguimos orando aquí los unos por los otros y adorando a Jesús.